de María José Alonso Garate. Sí, y espero que les guste. Se trata de Juan, un chico que quería tener una novia para casarse. Entonces, primero para deslumbrar a su vecina, se compró un auto. Y vio que a la vecina no le importó nada. Entonces se compró una moto. Y a la vecina no le importó nada de nada. Entonces un día se dio cuenta que su vecina ya tenía novio. Bueno, el tiempo pasó y conoció a otra chica. Se dio cuenta de que a esa chica no le importaba ni tener auto, ni tener moto, ni tenerlo a él. Entonces dijo, oh, ¿y ahora dónde encuentro una novia? Y un día conoció a Laura. ¡A Laura! Laura era una chica simpática, pero especial. Sí, tenía una nariz muy grande, muy ovalada, pero a él no le importó nada. Se veía de una forma como graciosa, como de viejita, pero a él no le importó nada. Una chica joven y muy simpática. Entonces se pusieron de novio, pero un día él la quiso sacar a pasear y ella no quiso ni su auto ni su moto. Sin embargo, ¿saben lo que quería? ¡Ah! Sí, quería una escoba, porque aunque ustedes no lo crean, era una brujita, pero era una brujita tan buena que de repente, al estar junto a él, se convirtió en hada y lo llevó a pasear en su escoba, saliendo de noche y saludando a todas las estrellas y también a los que viven allá arriba, saludando a los personajes, y ella cuidaba que su novio no se cayera de la escoba. Entonces fueron muy felices juntos. ¿Les gustó? Bueno, acuérdense que nosotros animamos cumpleaños al 2-304-5081. Vamos a club, colegio o a tu casa. Yo también voy junto a María José. Acuérdate de nosotros. Además hay muchos juegos, se pintan las caritas con pinturas para niños y se hacen mucha diversión con títeres y juegos.